mucho gusto, mi nombre es Ángela y les voy a explicar algunos puntos importantes del lenguaje y el habla en la educación infantil. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es el lenguaje y qué es el habla. Pues el lenguaje es la capacidad humana que hace aptos a todos los seres de comunicarse, mientras que el habla como tal viene siendo la expresión individual de la lengua, es la forma en la que se materializa el lenguaje. Existen algunas diferencias entre el lenguaje y el habla. Una de ellas es que el lenguaje ocurre en un plano mental, mientras que el habla se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. El lenguaje existen dos tipos de lenguaje, oral y escrito, mientras que en el habla no está categorizada por tipos. El lenguaje requiere el uso de la razón, mientras que el habla puede sujetarse a cambios culturales, a geográficos, físicos, entre otros. El lenguaje se materializa mediante el habla y el habla requiere del lenguaje. Es decir, el lenguaje puede ser sin el habla, pero no se puede expresar. Ahora, el habla necesita del lenguaje para poderse expresar, para que todo tenga más sentido. ¿Sí? Podemos notar como algunos niños durante la educación tienen algunas dificultades para algunos trastornos del lenguaje y el habla. Aquí voy a nombrar algunos para que los tengamos en cuenta. Bueno, dos trastornos del habla son la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos, es decir, ellos quieren decir algo, pero entonces se les dificulta ordenarlo o la forma como se dice, por lo menos cuando decimos trabalenguas, ¿verdad? Que sabemos qué es lo que se va a decir, pero se nos enreda la lengua y no sabemos cómo decirlo. Dificultad para hacer que las palabras y oraciones fluyan sin problema, como el tartamudeo o el balbuceo. Bueno, vemos esto muy constantemente, que los niños como tal, o las personas ya grandes, porque también ocurre a personas grandes, quieren expresar un mensaje y tienen la palabra en la cabeza y saben qué es lo que van a decir, pero al momento de decirlo se les enreda la lengua y empiezan como yo quiero hacer como tipo de cosas así, ¿sí? Esto lo vemos mucho en los niños y vemos que esto puede mejorar, empecé a tartamudear, esto puede mejorar si se estimula constantemente. Los trabalenguas son un buen ejercicio para poder vocalizar, para poder formar palabras, y existen varias estrategias y técnicas que podemos ir descubriendo nosotros como docentes. Bueno, esos eran los trastornos del habla. Ahora vamos con los trastornos del lenguaje, que están más asociados a la capacidad auditiva, ¿sí? Una de ellas es la afasia. Es la dificultad para entender y hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Es la capacidad de entender algunas palabras, de poder expresarlas y entenderlas. Ahora, otro trastorno del lenguaje es el trastorno del procesamiento auditivo. Es decir, es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Bueno, esos eran algunos de los trastornos del lenguaje. Ahora vamos a ir a nombrar los tipos de comunicación que existen. Bueno, una de las comunicación es verbal. La comunicación verbal es esto que estamos teniendo nosotros en este momento. Yo les estoy comunicando un mensaje y ustedes me están escuchando, ¿sí? También puede manifestarse mediante una carta. Su principal característica es el uso de las palabras en el proceso de comunicar entre emisor y receptor. Un ejemplo de esto puede ser un mensaje transmitido por una carta, como ya les dije, una conversación por teléfono o la televisión. Se puede dar de manera hablada o escrita. Bueno, otra forma de comunicación es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal no necesita palabras para transmitir un mensaje. Se puede incluso brindar información inconscientemente por medio de gestos o comportamientos. Es decir, podemos nosotros hablar mediante algún movimiento, por lo menos no ser capaz de ver a los ojos a una persona a la que le estamos mintiendo. Ahí nos hacemos evidente en la mentira, ¿sí? Cuando mentimos y no somos capaces de ver a los ojos, la otra persona entiende que tú estás mintiendo porque no eres capaz de verle a los ojos y decirle una mentira, sin tener algún tipo de reacción. Ahora, cambiar de caminado cuando ves al chico que te gusta, ¿sí? Entonces, esto lo vemos constantemente en los niños, ¿sí? Los niños
si nos ponemos a observar, ellos nos dan muchas señales, nos dicen muchas cosas mediante sus gestos, mediante sus comportamientos, y nosotros como docentes debemos notar estas cosas, evidenciarlas y poder nosotros compartir y dejar que ellos se expresen con nosotros. Es importante la comunicación en los niños, es importante porque ellos necesitan expresar sus necesidades, necesitan expresar sus sentimientos para así tener una educación completa y plena. Así que yo los invito a que ustedes tomen esto como ejemplo y quieran ustedes hacer parte de este proceso de comunicación entre los niños, que ellos sientan libertad de hablar, que si tienen dificultades puedan ser respondidas y atendidas, y que trabajemos todos en equipo para obtener un mejor desempeño en los niños. Muchas gracias por su atención.